y bienvenidos a este nuevo evento del Semillero de Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Daniel Carreño, soy miembro del Semillero y junto a Fabio Briceño vamos a estar moderando esta charla que hemos titulado Oportunidades del Distress M&A, una mirada práctica. Este es un tema que nos emociona mucho, dado que al interior del Semillero de Fusiones y Adquisiciones lo hemos trabajado en varias entradas de blog. Sin embargo, es muy bueno tener hoy a una invitada muy especial, una experta en el tema, que nos va a hablar pues, desde una perspectiva más práctica y de casos que ella ha llevado en su experiencia profesional acerca de las vicisitudes y diferentes retos y oportunidades que supone la práctica del Distress M&A. El Distress M&A básicamente es la adquisición de empresas que se encuentran en un estado de crisis financiera, en estado de insolvencia, que pueden ser empresas que están a puertas de ingresar a un procedimiento de insolvencia, ya sea de reorganización o de liquidación, o que ya se encuentran incursos en este. Este tema ha tomado mucha relevancia en la actualidad, dado la crisis económica que supuso la pandemia del COVID-19, y siempre es bueno aprender cuáles son las diferencias que existen entre el Distress M&A y pues, las operaciones o deals tradicionales que se llevan a cabo en la práctica. Para esto, entonces, contamos con una invitada muy especial que a continuación Fabio procederá a presentar. Listo. Bueno, pues primero, muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos hoy nuevamente en esta charla del Semillero. La gran invitada que tenemos el día de hoy es Lina Uribe, quien es la directora del Grupo de Práctica de Corporativo, Fusiones y Adquisiciones de la firma Gómez Pinzón Abogados. Ella cuenta con más de 27 años de experiencia en como capital privado, joint ventures, asuntos corporativos y fusiones y adquisiciones. Asimismo, tiene una amplia trayectoria en temas relacionados a las reorganizaciones corporativas, tanto nacionales como transnacionales. Dentro de su educación encontramos que ha realizado diversas especializaciones relacionadas al derecho ambiental y al Energy and Environment. Asimismo, dentro de la firma, dentro de su práctica, ha desarrollado distintas transacciones que tienen mucho que ver con el Distressed M&A, y a continuación le damos la palabra a Lina para que podamos comenzar con la charla. Bueno, pues muchas gracias. Pues no son tan increíbles, lo que pasa es que yo soy la jefe, entonces les toca decir que no, que es una gran invitada y todo, pero de verdad muchas gracias al semillero de la universidad por tenerme. Hace rato quería poder contribuir con el semillero y no se había podido, entonces cuando Daniel me dijo hablemos de Distress M&A me encantó la invitación y realmente pues yo soy experta en M&A, no en insolvencia, pero aquí es donde la insolvencia se junta con el M&A y puede uno tener una visión de la insolvencia un poquito distinta, que es lo que esperamos poder obtener aquí con esta charla. Ese es el objetivo, ver la insolvencia desde otro punto de vista, no desde el punto de vista malo, de quiebra, ¿no? Proceso de reorganización, sino ver la cantidad de oportunidades que hay cuando una empresa está en esta situación y se pueden ver cosas desde el punto de vista del vendedor y del comprador que se han convertido un poco en mitos, ¿no? Es imposible vender una sociedad que está en reorganización, nadie va a querer una sociedad en reorganización, me va a tocar quedarme en reorganización pues hasta que se acabe el proceso porque pues no, nadie me va a querer comprar. Y realmente esta es una gran oportunidad para acabar con un proceso de reorganización mediante la compra de las acciones. Obviamente no es tan fácil como comprar una sociedad que no se encuentre en reorganización, por supuesto. Hay más pasos y hay más procedimientos, pero afortunadamente la legislación actual nos ayuda. Y hay un poco de más trabajo, del cual los abogados de M&A no nos quejamos, por supuesto, pero sí es posible y es una salida súper válida e importante y generadora sobre todo de valor para ambas partes, que eso es lo que se busca con esto. Entonces, si quieres, Fabio, puedes seguir. Entonces, vamos a ver como una especie de marco teórico de lo que ya hemos llamado el Distress M&A, unos tips prácticos y ventajas del Distress M&A y presentación de un caso práctico que es la adquisición de Eurocerámica y de otro caso también que tuvimos con otro cliente y vamos a ver pues las conclusiones de la presentación. Durante la presentación, por favor, interrúmpanme, pregúntenme si tienen dudas, si no entendieron algo, si
Si pasé muy rápido por algún tema que les parezca interesante y que valga la pena discutir, la idea es que, pues, que esto sea más que una presentación magistral, pueda llegar a ser una conversación con ustedes y que puedan entender mejor de qué estamos hablando. Sigue. Sigue. Entonces, en este caso, entonces, pues, ¿qué es el Distress M&A? Es una modalidad de M&A que se desarrolla en periodos de crisis, ¿cierto? De empresas. Perdón, un segundito. Lo cual abre paso a que los procesos de reorganización o liquidación se termine por la llegada de un comprador. Entonces, aquí digamos que la gran diferencia entre un proceso de M&A normal y un distress M&A, pues es el target, ¿cierto? Es un target, es un asset distinto del tradicional de la transacción, porque la sociedad que es el target, que es el objetivo, en este caso, pues está en proceso de reorganización. Entonces, la diferencia no son las partes, no son las ganas de comprar, es que realmente está en proceso de reorganización y eso podría hacer que un comprador no quiera meterse en este proceso y más, por ejemplo, si es un comprador extranjero, dirá, no, una empresa en reorganización en Colombia, eso debe ser un complique, tal vez no, ¿cierto? Y digamos que las empresas pueden pues atravesar por diferentes situaciones particulares de crisis, pueden ser dificultades financieras, falta de liquidez, necesidades de refinanciación, rentabilidades operativas bajas, simplemente una administración pobre. O sea, hay muchas razones por las cuales podrían tener problemas una compañía. El punto es que dejan de pagar sus pasivos, dejan de pagar sus obligaciones y necesariamente entran en un proceso de reorganización. Pero ¿por qué por qué necesitan ese proceso de reorganización? Porque quieren que la sociedad siga, que la empresa siga, que la actividad productora de renta continúe y definitivamente es un gran target para un comprador. Y muchas veces si no llega ese caballero blanco a comprar la sociedad o la empresa o la compañía, pues realmente seguramente se liquidarían, porque a veces no es tan fácil volverse a poner en pie y no es tan fácil, digamos, pagar las obligaciones y poder hacer este proceso de reorganización. Sí. Entonces, digamos aquí, ¿cómo podríamos, cómo se pueden adquirir a empresas que están en insolvencia, ¿cierto? En proceso de reorganización. Entonces, una forma es simplemente adquirirla previamente a la celebración del acuerdo de reorganización y pues comprando los pasivos, subrogándose y de pronto pues capitalizando los pasivos. El problema de adquisición previa a la celebración del acuerdo de reorganización es que todavía no están dadas las condiciones de cómo se van a pagar, no sabemos si los acreedores van a aceptar. Hay un nivel de incertidumbre mucho mayor a cuando se ha llegado al acuerdo de reorganización, ¿cierto? Un acuerdo de reorganización confirmado y en ejecución, que es la otra forma de adquirir una empresa en insolvencia, ¿cierto? Entonces, ya cuando se ha llegado al acuerdo de reorganización confirmado y en ejecución, pues hay más movilidad y sobre todo hay más certeza del comprador de que va a llegar a buen término el proceso de reorganización porque al menos ya están dadas las bases para el pago de las acreencias, están alineados los acreedores y ya sabemos pues cómo se va a surtir pues esa deuda una vez que ha sido reorganizada, ¿cierto? Entonces, puede ser que el comprador adquiera la empresa simplemente y paga todas las acreencias, entonces compra, y una vez que compra, entonces paga las acreencias. Puede adquirir parte de la empresa y condiciona la adquisición del resto del cumplimiento del acuerdo de reorganización, que fue lo que hicimos con María Fernanda Restrepo cuando adquirimos Eurocerámica por parte del grupo La Moza, que es el caso de estudio que vamos a revisar hoy. O el comprador adquiere una vez haya culminado el cumplimiento del acuerdo de reorganización y simplemente lo que hace es que dice, bueno, apenas usted pague todas las deudas, entonces yo compro la sociedad. Pero eso es bastante irreal. Eso no es nada fácil porque pues por algo está la empresa en esa situación y es porque los accionistas no han podido
pagar esas acreencias y necesariamente tienen que llevarse abocados a culminar el proceso de reorganización en un tiempo, pero es un tiempo largo y seguramente va a tomar mucho esfuerzo pagar esas acreencias en los tiempos que se han convenido con los acreedores. Entonces, se convierte en un problema de huevo y gallina porque no se pueden pagar las acreencias sin el comprador, si el comprador no le inyecta dinero bien a la empresa o a la compañía o a los accionistas, ¿cierto? Pero el comprador no va a comprar la compañía a menos que se haya acabado el acuerdo de reorganización. Entonces, es un tema de huevo y gallina y pues no se vaya a llegar a feliz término. Entonces, ahí es donde se tiene que estructurar muy bien y ahí es donde tenemos que poner nuestra creatividad en juego para ver cómo hacemos para pagar esas acreencias teniendo la mayor seguridad posible de que ese acuerdo de reorganización sí se va a terminar cuando paguemos las acreencias. Otra puede ser una adquisición a través de una fusión por absorción o ya después esperar a que la empresa se liquide y simplemente adquirir una empresa en estado de liquidación inminente como es lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, en el caso de Justo y Bueno, que está en proceso de liquidación y están pendientes de él muchos compradores interesados. Sigue, porfa. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿qué tipo de comprador se siente atraído por empresas en insolvencia, ¿no? ¿Por qué quisiera comprador comprar una empresa que se encuentra en esa situación? Y se da porque ese objetivo, esa sociedad objetivo, ese target, es estratégico. Muchas veces lo compran en reorganización porque dicen, no, es que es clave para mí, es clave para mi empresa. Entonces, por ejemplo, es clave para completar una parte del mercado en su proceso productivo o ve una oportunidad de negocio importante y dice, no, pues como está en insolvencia, entonces seguramente cuesta menos y entonces una sociedad o una compañía que en otro momento costaría mucho más, pues aprovechemos que está en insolvencia y está en problemas y entonces llego yo como un caballero blanco y los rescato y me cuesta menos. O quiere el comprador adentrarse en un nuevo mercado y no quiere entrar greenfield al país y entonces quiere comprar esta sociedad y así esté en insolvencia, pues sigue siendo muy atractivo porque es como su pie en Colombia para entrar a un mercado y conquistar un mercado. Entonces, muchas veces entonces se trata de un target estratégico y por eso es que, digamos, los compradores se lanzan a comprar una sociedad que esté en estado de insolvencia o de reorganización. Sigue, por favor. Lina, qué pena te interrumpo ahí, tenemos una pregunta en el chat. Rodolfo pregunta, ¿el acuerdo de reorganización sería un condicionamiento para el cierre del deal en el supuesto que comenta? Exacto, exacto. Entonces, pues si alguien la quiere comprar solamente si se ha culminado y se ha cumplido el acuerdo de reorganización, sería una condición para el cierre, por ejemplo. Pero como te digo, pues esa condición para el cierre es complicada porque solo se puede acabar el proceso de reorganización si pagas las acreencias y resulta que llevas muchos años en un proceso de reorganización porque no tienes con qué pagar las acreencias inmediatamente. Entonces, la única forma de terminar el proceso de reorganización es pagando el 100% de las acreencias y la Superintendencia de Sociedades no te va a dar el visto bueno para terminar este proceso de reorganización a menos que las pagues todas. Entonces, sería una condición de cierre, pero la pregunta es cómo llegas a esa condición de cierre con este problema de huevo y gallina que estamos viendo. ¿Qué tan fácil es manejar a los acreedores? Pues difícil. Y dependiendo de qué tantos acreedores hayan y cuál sea la participación de cada uno en las acreencias totales, en las deudas totales que tenga la empresa, porque por lo general son bancos, ¿no? Y digamos que ahí es relativamente fácil manejar a los bancos en el sentido que cash is king, y en esa medida, pues los bancos, si hay alguien que llega a comprar la compañía y le va a pagar, pues él no va a poner ninguna objeción. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de Eurocerámica era así, la mayoría eran bancos, entonces eso fue un poco más fácil de manejar. Pero cuando están tan disgregados los acreedores, a veces no es fácil
que se pongan de acuerdo y digan, no, lo mejor es acabar, pongámonos de acuerdo, nos van a pagar ya, acabemos el proceso de reorganización, hagámoslo fácil. Entonces, todo depende de qué tan disgregados estén los acreedores y qué tipo de acreedor sea. Sí. Entonces, vamos a ver tips prácticos y ventajas del Distress M&A. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos adquiriendo empresas, pues, en insolvencia, el comprador tiene un mayor leverage, ¿no? O eso cree el comprador, ¿no? Porque está salvando a la empresa y a los accionistas, permitiéndoles recuperar una parte, pues, del valor invertido, ¿no? Entonces, llega lo que yo llamo el complejo de superioridad del comprador versus el complejo de quebrado del vendedor, un poco. Y es que a veces los compradores creen que porque una sociedad está en insolvencia, pues no vale nada, ¿cierto? Entonces, no vale nada y digamos que todo el esfuerzo de la conquista del mercado, los activos, las personas, ¿no? Valen mucho y por eso es que se está tratando a través del proceso de reorganización de salvar a la empresa. Entonces, muchas veces el vendedor, el complejo de superioridad del comprador puede llegar a ser, pues, ofrecer muy poco por la empresa, y un complejo también un poco de quebrado al vendedor y decir, no, pues va a tocar regalarla, porque ya que no, pues igual, si yo sigo así, pues no voy a poder pagar las acreencias y nunca va a despegar, y el sueño que yo tenía con esta empresa, pues se vio truncado por el proceso de reorganización. Entonces, pues, y eso es lo que muchas veces hace que estos deals no se den, que estos negocios no se den. Y es porque a veces se juntan, ¿no? El hambre con las ganas de comer y llega un comprador con un complejo de superioridad grande y ofrece demasiado poco, y así el vendedor tenga su complejo de quebrado, pues no va a regalar su empresa. Entonces, a veces no es tan fácil llegar a un punto medio precisamente porque el comprador puede creer que no valga nada, ¿no? Y esto ha sido como un obstáculo en muchos de estos casos, y ahí hay que entrar a probar, pues, que la compañía está bien valorada, que la compañía sí vale lo que vale. Y ahí digamos que entra a jugar mucho la transparencia que tienen estos procesos para el comprador, en el sentido que toda esta información de la compañía pues ya está en manos de la superintendencia y es fácil de mirarla. Entonces un due diligence es más fácil y más transparente. Entonces eso es una ventaja de comprar una empresa que está en reorganización, por ejemplo. Entonces ahí lo que pasa es que buscan adquirir empresas por precios más bajos de lo normal. La información pública que les estaba contando tiene acceso a esta con mayor transparencia. La superintendencia de sociedades, como juez del concurso, constantemente supervisa y da cuenta de las actividades. Esto es bueno y es malo, ¿no? Es bueno porque pues es un poco más transparente el tema, pero es malo porque se depende de una condición adicional que no se dependería si se comprara una empresa normal, y es que debe contarse con la autorización del juez del concurso y con la autorización de la SUPE para realizar cierto tipo de operaciones, dependiendo también cómo sea el acuerdo con los acreedores y cómo esté negociado. Entonces, hay menos campo de acción del que tendría uno en una empresa, pues que no está en reorganización, por supuesto. Y hay muchas más cosas a considerar, y por eso un comprador que no sea experto en procesos de insolvencia, etcétera, y que esté entrando por primera vez a Colombia puede decir, uy, no, pero es que yo no quiero comprar una empresa en reorganización porque me cortan mucho las alas y tengo que pedir permiso para cosas, y bueno. Entonces, digamos que eso podría llegar a ser una ventaja y una desventaja: más transparencia, más supervisión, pero a la vez menos libertad, que creo que es importante. Sigue, por favor. Entonces, esto puede darse o no, la eliminación de primas de control, eso no es tan estricto como se podría ir, pero bueno, pero sí podría uno decir, bueno, no hay problema, de pronto no voy a necesitar esa prima. Existe más transparencia porque los procesos de insolvencia son públicos, lo que hablábamos. El riesgo de que se oculten pasivos es menor dada la publicidad de los procesos. La probabilidad de encontrar
algunos esqueletos pues es menor, aunque sí se encuentran esqueletos, o sea, no toda la información está en la superintendencia y pues sí se pueden encontrar cosas que pues nos tendrían que revelar en todo caso, y tenemos que hacer un due diligence en todo caso exhaustivo, una debida diligencia exhaustiva. La empresa en solvente de presentar toda la documentación requerida de manera trimestral, por lo que el comprador está en constante actualización sobre la situación de la empresa. Eso sí es muy bueno. O sea, uno tiene la tranquilidad y la certeza de que tienen que estar actualizando constantemente la información y la documentación. Entonces, eso le da a uno una cierta tranquilidad de que todo el tiempo están encima de sus procesos y de la información. Entonces, eso sí ayuda mucho a dar más tranquilidad al comprador. El comprador se limita a pagar las acreencias que han sido reconocidas en el acuerdo de reorganización. ¿Por qué? Porque ya hubo un acuerdo de reorganización, las deudas son las deudas, no van a aparecer nuevas. Si ya hay un acuerdo de reorganización que se está cumpliendo y en ejecución, pues no van a aparecer deudas nuevas y en ese punto, pues uno también tiene tranquilidad que si paga esas acreencias, pues se va a acabar el proceso. Es un tema que está muy reglado y que tiene ese grado de certeza importante. Sí. Lina, antes de seguir, qué pena, Sergio tiene la mano levantada. Sergio, entonces, porfa. Muchas gracias, Daniel y Lina. Teniendo en cuenta este acceso a la información que tiene el comprador, ¿qué papel cumplen las declaraciones y garantías en estos contratos? ¿Cómo se estructuran? Igualito, no, igualito, es decir, por el hecho de que la información sea pública, alguna información sea pública y sea más transparente el proceso, no por eso no se van a dejar de pactar las mismas representaciones y garantías que se pactan en cualquier contrato, los mismos términos de indemnización, se va a tener que hacer una debida diligencia en todo caso, o sea, eso no cambia para nada, es más, hay que meter más representaciones, ¿cierto? En el sentido que el proceso de reorganización se ha llevado bien, ¿no? Que pronto se va a acabar. Hace poco estábamos vendiendo una parte de una empresa muy grande que estaba en proceso no solo de reorganización, sino en Chapter 11 en Estados Unidos. Y las representaciones que teníamos que dar de vendedores eran mucho más estrictas que las que dábamos en un proceso normal, porque siempre hay la desconfianza de parte del comprador de que si están en proceso de reorganización es porque no están manejando muy bien su empresa y en ese sentido se busca mucho más, ¿no? En la debida diligencia qué está pasando con esa empresa y si hay más por ahí esqueletos y cosas que no están manejando bien y que no sean reflejadas en el proceso, entonces son iguales e incluso más estrictas incluso para los vendedores por la calidad, por la situación en la que se encuentra de reorganización. Listo. Lina, tenemos otra pregunta que hace Rodolfo. ¿Podrían aplicarse las reglas de sandbagging o anti-sandbagging durante el proceso de due diligence en el concurso? Claro, sí. ¿Y podrían pactarse en el SPA sujeto a la aprobación de la superintendencia? No, no se necesita la aprobación de la superintendencia para meter un sandbagging, porque es que eso, al menos en la operación que hicimos nosotros, pues ese es un tema de las partes negociando la compraventa de las acciones de la compañía. En realidad, ese sandbagging afectaría eventualmente las indemnizaciones entre comprador y vendedor, pero no se aplicarían pues en caso de, si fuera, por ejemplo, una capitalización, etcétera, pues se inyecta la plata a la compañía, pero en últimas las relaciones entre los accionistas. Y el sandbagging aplica directamente a las cláusulas de indemnización del contrato de compraventa de acciones. Entonces, pues la respuesta es no pasa nada, digamos. Eso no cambia para nada en un proceso de comprar una compañía que está en reorganización. Entonces, pues se establece el monto de cada creencia, la prelación, eso ya se tiene claro. Es decir, ya a mí no me toca entrar a mirar, uy, pero todas estas deudas que tiene, ¿cuál vamos a pagar primero, cuál después? ¿No? Ya tenemos eso súper claro.
Los acreedores tienen mayores posibilidades de ver solventadas sus acreencias, entonces seguramente van a apoyar mucho esta compra, ¿cierto? De este caballero blanco. Se evita la liquidación judicial de empresas y esa es una ventaja gigantesca. Y digamos que cuando estuvimos mirando este tema con Susana Igrevi en ese momento en la Superintendencia de Sociedades, ella decía, a mí me encantaría que más compradores compraran empresas en reorganización porque es que lo que más le gusta a la Super es que estos procesos terminen. Ellos tienen un expediente ilimitado, gigante, infinito de empresas que están en reorganización, por desgracia, y la verdad es que esta es una solución fantástica porque es inyección de capital del comprador para poder pagar las acreencias y se evitan la liquidación judicial de empresas, que es menos tortuoso para la Super acabar estos procesos. Ellos están súper interesados en acabar estos procesos y eso es algo que tienen que tener en cuenta los compradores cuando vayan a comprar una compañía en reorganización. La Super está con uno, obviamente, pues no va a hacer nada diferente a lo que tenga que hacer, pero está con uno en el sentido de que ve con muy buenos ojos estas compras, ¿ok? Existe un marco jurídico que prevé y motiva la realización de este tipo de transacciones, debería haber mayor certeza y menor temor, que es lo que les acabo de decir. No es tan terrible, lo que pasa es que la gente pues se estresa mucho con una sociedad que está en reorganización y no conocen bien el proceso. El rol activo de la Super, ya lo hemos visto, la especialización del juez concursal en materia de insolvencia que no se da pues en otros, o sea, en este caso el juez entiende perfecto a la compañía, sabe por lo que está pasando, sabe que esto lo necesita y en esa medida pues va a ser como un coadyuvante del proceso. Sí. Entonces, de lo que vimos ahorita, digamos, tips que tenemos, entonces es más útil comenzar la adquisición cuando existe un acuerdo de reorganización, por supuesto. Se negocia directamente con los acreedores, pero ya se tiene claro el camino. Por ejemplo, utilizar estrategias como la capitalización de acreencias para reducir costos y hacer más viable la operación, sí. Realizar la readquisición en varios cierres para asegurarse de que se cumpla con el acuerdo de reorganización, sí. Y estos tips los van a ver más claramente en la operación que hicimos de Eurocerámica, porque la estructura nos permitió tener como esa tranquilidad de lado y lado, por el lado del vendedor que iba a poder obtener el valor, ¿no? Iba a obtener valor de generación de valor de su empresa, no iba a tener que regalarla por un lado, que iba a recibir efectivamente dinero para poder pagarle a los acreedores y un remanente para que los accionistas pudieran vender sus acciones y por el lado del comprador no tener que pagar todo el precio de venta de la compañía sin tener certeza de que efectivamente se iba a acabar ese proceso de reorganización. Y esa es la bondad, digamos, de la estructura que usamos para nuestra transacción de Eurocerámica. Sí. Bueno, entonces aquí ya vamos a ver el caso práctico. Sigue, por favor. Entonces, Porcelanita La Moza era una sociedad mexicana que quería adquirir a Eurocerámica. Esto fue pues público, una empresa mexicana dedicada a fabricación de recubrimientos cerámicos, etc. Y Eurocerámica, uno de los principales fabricantes de cerámica en Colombia, a través de una contribución de capital para pagar las deudas reconocidas en el acuerdo de reorganización del que formaba parte de la empresa y la adquisición del 100% de las acciones. Entonces, le íbamos a inyectar capital, por un lado para pagar las creencias y por el otro íbamos a comprar el 100% de las acciones de los accionistas actuales. Sí. Entonces, en el 2010 fue admitido a reorganización, se confirmó el acuerdo de reorganización en 2012, en el 2015 fue reformado y confirmado por la Super, el 31 de enero de 2020, miren que empezó en 2010 y para el momento en que se firmó el SPA y el acuerdo de compraventa de acciones, en el 2020, pues ya me han pasado 10 años y todavía estaba luchando la empresa. No es fácil salir de eso y no es fácil llegar a pagar todas las acreencias. Se firma este contrato de compraventa de acciones con el grupo La Moza. En febrero vuelve y se reforma el acuerdo de reorganización
con el objeto de establecer un único pago. Entonces ya había una serie de pagos de instalamentos para pagar esas acreencias. Y lo que se hace es que como llega la moza, dice, no, tranquilos, les vamos a pagar de una, ¿sí? En un solo instalamento a los acreedores reconocidos en el acuerdo de reorganización. Y pues obviamente los acreedores felices de que les paguen de una vez todo. El 30 de septiembre se realiza el primer cierre y el 20 de enero de 2021 se realiza el segundo cierre. Esto fue un proceso además un poco más demorado porque necesitábamos la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio por el proceso de competencia antitrust, entonces también por eso se demoró un poco más. Sigue, por favor. Sigue, estructura de la transacción. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer para hacer esto? Entonces, la idea es, no, lo que vamos a hacer es que vamos a capitalizar la empresa Eurocerámica, pero la única forma es capitalizando teniendo el 51% de las acciones, es decir, adquiriendo el control y diluyendo a los accionistas actuales vía una capitalización, ¿cierto? Entonces, con esa inyección de capital a la empresa, pues se modifica el acuerdo de reorganización para pagar el 100% de las acreencias con la capitalización. Y entonces en este primer cierre, esta capitalización se hizo por el monto equivalente al 100% de las acreencias reconocidas en el acuerdo de reorganización, ¿cierto? Ahora, este primer cierre de capitalización no se podía hacer sin la autorización de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque se estaba cambiando el control y era una verdadera integración en ese momento. Y entonces como la moza ya tenía aquí Cerámica San Lorenzo, ya tenía parte del mercado, había que pedir autorización a la SIC. El segundo cierre ya sería la compraventa de acciones, pero una vez se terminara el proceso de reorganización. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una distribución del riesgo. Si el comprador tiene angustia de que ese proceso de reorganización no se va a acabar y no entiendo cómo funciona el proceso de reorganización y qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se dice es, no, pero tranquilo, usted paga las acreencias. Cuando paga las acreencias, va a tener el control de la sociedad, ¿cierto? Y si algo llega a pasar y ese acuerdo de reorganización no se termina, no se acaba por algo que pase, pues usted tranquilo, pues que al menos no ha comprado el resto de las acciones, entonces ha metido solo una parte del precio y digamos que no es una total pérdida en el caso extremo y terrible de que pase algo con ese acuerdo de reorganización, que estábamos seguros que eso no iba a pasar, pero esa seguridad, por supuesto, no la tenía el comprador, además era una empresa extranjera. Sigue, por favor. Entonces, primer cierre. Entonces modificamos el acuerdo de reorganización, lo confirma la Super, se suscribe un contrato de fiducia con el fin de administrar el pago a los acreedores reconocidos en el acuerdo de reorganización y se obtiene la autorización de integración por parte de la SIC. Esta suscripción de este contrato de fiducia es súper importante porque, pues digamos que hay muchos acreedores que se conocen, la gran mayoría se conocía y era muy fácil pagarles y se iba a pagar simplemente girando directamente a los acreedores, o sea, ni siquiera iba a pasar por la empresa, o sea, contablemente se registraba la capitalización en la empresa, pero el pago se hacía directamente de la moza al acreedor y eso era una garantía de que el pago se iba a hacer directamente a los acreedores y listo, como íbamos a quedar con el 51, pues esa parte era vital. Pero además había un montón de acreedores que no se sabía dónde estaban, que no era tan fácil contactarlos y que definitivamente teníamos que pagarle a esta fiducia para poderles pagar. Sigue, por favor. Entonces, aquí entonces se celebra el acuerdo de reorganización para realizar el pago de la totalidad del pasivo. La reforma del acuerdo fue aprobada por el 69% de los acreedores. Sigue. Acordada la modificación al acuerdo, se procede a obtener la autorización de la SIC, de la Superintendencia de Sociedades, perdón, mediante una audiencia que se da el 24 de febrero. Entonces se procede a modificar el acuerdo y la Superintendencia lo aprueba. Sí, el primer ingreso del 51 se hace vía una capitalización. Sí, señor.
Ok, entonces aquí está, la Musa capitaliza Eurocerámica por el monto de las acreencias, obteniendo el 51% de Eurocerámica, diluyendo a los accionistas vendedores, y esto por supuesto fue un acuerdo que se hizo con los accionistas actuales de decir, a ver, no, yo pago todas tus acreencias, pero eso sí con el control, para al menos poder hacer algo con esa compañía si todo sale mal, ¿correcto? Entonces, en efecto, es una capitalización diluyendo a los accionistas actuales. Sí. Para asegurar el pago de las acreencias, el monto de la capitalización será girado directamente a algunos de los acreedores, sobre todo a los más grandes, a los bancos, etcétera, a la DIAN. Se gira, los grandes se giran directamente. No pasan por la fiducia, sino que se giran directamente. Sí. Entonces, Eurocerámica constituye una fiducia de administración y pagos para canalizar el pago de los acreedores. Ahí digamos que la fiducia se usa para dos cosas, para canalizar el pago de los acreedores que se conocen, que son los acreedores tipo A, que son aquellos cuya información se tenía y se gira su acreencia dentro de los 3 días siguientes a la capitalización. Entonces, la capitalización se hace, pasa a la fiducia, y la fiducia tiene la orden de pagar a todos estos acreedores que se conoce perfectamente quiénes son, a dónde girarles, cuentas bancarias, toda la información. Eso es un trabajo largo e importante porque son muchos acreedores, ¿no? Después los acreedores tipo B, que también pasan por la fiducia, pero son los acreedores que no es posible realizar su pago por no contar con la información sobre las cuentas, ¿no? ¿Dónde están? Esas tipo B quedan, esa plata equivalente a las acreencias tipo B quedan disponibles en el patrimonio autónomo con la instrucción irrevocable para la fiduciaria de realizar el pago en el momento que cualquier acreedor tipo B acredite tal condición. Pasados 5 años, la compañía debe iniciar los procedimientos de no localización para realizar el pago por consignación judicial. Entonces, lo que pasa es que la Superintendencia de Sociedades no va a acabar con el proceso de reorganización hasta que todas las acreencias hayan sido pagadas, hayan sido canceladas. Y entonces eso lo hablamos con la Super, y la única forma de hacerlo era mediante este contrato de fiducia, porque es que no iba a haber cierre y no iba a haber compra de acciones hasta que no se acabara el proceso de reorganización, que era la condición principal de cierre junto con la autorización de la SIC. Entonces, por eso es que para poder pagar todas las acreencias y poder acabar con el proceso de reorganización, se tenía que hacer esta fiducia. Sí. Segundo cierre, sigue, la compra de las acciones. Entonces, una vez que se pagan todas las acreencias con la plata que se inyectó a la compañía vía capitalización, se declara la terminación del proceso de reorganización por parte de las supersociedades por cumplimiento del acuerdo, acreditando el pago total a todos los acreedores, que esa es la clave de esto. Luego se levantan algunos gravámenes que había en algunos activos de la sociedad y se transfiere el precio final y transfiere del precio final y el monto de la garantía. Sí. Lina, tenemos 2 preguntas. ¿Sí? Juan Gómez tiene la mano levantada. Por favor, Juan. Lina, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿La superintendencia entendió cumplido el acuerdo y pagadas las acreencias una vez fue entregado la plata al patrimonio autónomo, o ustedes tuvieron que acreditar que el patrimonio había efectivamente pagado esas acreencias? Porque me parece interesante que la Super lo hubiera reconocido el pago con la transferencia de recursos al patrimonio. No, es decir, digamos que sí hubo un recibo, digamos, de pago de todos los acreedores a los que se le pagó, y era parte de las condiciones del cierre, tener un recibo de cada uno de los acreedores diciendo recibí, ¿cierto? Porque uno se les pagaba directamente, entonces era fácil, ¿cierto? Teníamos el recibo de ellos. A otros se les pagaba a través de la fiducia 3 días después de la capitalización. Entonces ahí también teníamos un recibo de pago. Pero lo más interesante y lindo de esto es que con solo ponerlo en la fiducia para los acreedores que no sabíamos dónde estaban, ni sus cuentas, ni no los habíamos podido contactar, con esa fiducia y con la instrucción irrevocable de que cuando se presente un acreedor que pueda justificar su calidad de tal, ¿cierto? Y con las instrucciones irrevocables que se le dieron a la fiducia, la superintendencia dijo sí, se da por pagado. Es que eso es lo chévere de este mecanismo, porque no se tiene que pagar hasta el último acreedor, ¿no?
incluyendo a los que no aparecen, sino que este mecanismo de la fiducia es muy chévere para que la super entienda que se han pagado todas las acreencias. Y tenemos otra pregunta de Sergio. Gracias, Daniel. Y nuevamente. Como el cierre lo hicieron en dos partes, ¿cierto? Primero por el 50% y después por el 49% restante. En este caso, ¿se utilizó alguna figura que comprometiera a los socios iniciales originarios la venta una vez llegado a este segundo momento? Claro, porque es que el contrato de compraventa de acciones se firmó con el primer cierre. Con el primer cierre. Entonces, digamos que ya tenían la obligación los accionistas de vender y pues si no hubieran vendido, pues estarían incumpliendo el contrato de compraventa de acciones. No el acuerdo de acciones, sino el contrato de compraventa de acciones. Porque ellos firmaron el SPA y estaban obligados a vender. Una vez que se cumplieran las condiciones de cierre, que era la terminación del acuerdo, ¿cierto? De reorganización, ya teníamos la autorización de la SIC para la primera capitalización. Entonces, claro, ellos se comprometieron vía la firma del acuerdo. La firma del contrato de compraventa de acciones se da el día 1 y tiene 2 cierres. El primer cierre es la capitalización y el segundo es la compraventa de las acciones. Gracias. Ajá. Entonces, aquí se liberan garantías y se termina el proceso de reorganización. Había unas garantías sobre unos inmuebles, que era otra condición de cierre para la transacción, y se da terminación al proceso de reorganización, se tiene una resolución, etc. Sigue. Entonces ya se da la compra de las acciones, ¿no? Se liberan las garantías, se cumplen con las condiciones de cierre, se liberan las garantías, se termina el proceso de reorganización y se da la compra de las acciones, que las compra el remanente de propiedad de los vendedores. Ahí sí los accionistas por fin están recibiendo el precio, porque hasta ahora había sido capitalización y pago de acreencias y no se había... La fiducia queda abierta por 5 años. Por 5 años y después se hace un pago de beneficencia y un pago por consignación y ya. Bueno, este es otro caso práctico que tuvimos. Entonces, esto fue Eurocerámica, digamos. Esto fue Eurocerámica, fueron esos 2 cierres, se compran las acciones, finalmente se hace el cierre y digamos, esta transacción tuvo además otros problemas adicionales y es que pues la SIC se demoró bastante en dar su autorización y en el interregno llegó la pandemia, ¿no? La empresa empezó a perder valor, entonces eso pone aún más nerviosos a los compradores, o sea, no fue nada fácil este cierre, fue de muchas negociaciones entre comprador y vendedor, pero finalmente se llevó a buen término y se logró no solo terminar el acuerdo de reorganización, sino generar valor tanto para la empresa que quedó libre de deuda, como para sus accionistas que se llevaron una parte del precio que se les pagó en el segundo cierre. Entonces fue un win-win. Para el vendedor, para el comprador logró comprar la sociedad que quería, los accionistas finalmente terminaron creando valor y obteniendo valor, y la empresa siguió funcionando y siguió el negocio en marcha. Entonces fue una operación muy linda. Sigue. Entonces, esto era una empresa extranjera, prestadora de servicios de telecomunicaciones, participa en un proceso de subasta pública del espectro. La sociedad extranjera ya tenía experiencia en el mercado y buscaba incursionar en el mercado colombiano, ya tenía experiencia en el mercado latinoamericano. Tuvo que constituir una sucursal colombiana que se encargaría de la prestación del servicio y buscaba pues la sociedad extranjera adquirir una sociedad colombiana que contara con el know-how, la infraestructura y la capacidad para operar en el país. Entonces, es como les digo, es un proceso estratégico, es un target estratégico. Era importante comprarlo para poner un pie en Colombia y llegar que no fuera un greenfield. Y surgió la oportunidad de adquirir esta empresa colombiana que se encontraba en un proceso de reorganización, que es la sociedad colombiana. Hay una sociedad extranjera, una sucursal y una sociedad colombiana. Sí.
Entonces, en este caso, se compra la deuda de los dos de los acreedores más grandes de la sociedad colombiana y la sociedad extranjera se subroga en su posición al interior del proceso de reorganización. Entonces, aquí no es que compre todas las deudas y las pague, sino que le compra a dos acreedores importantes su deuda y se subroga y entonces ya es un acreedor más dentro del proceso de reorganización. El monto de la deuda adquirida le permite a la sociedad extranjera tener votos suficientes en el proceso de reorganización para aprobar el acuerdo de reorganización en condiciones favorables. Entonces, fue bien estratégica la compra de esas acreencias porque le da una posición dominante dentro del comité de acreedores, ¿cierto? Y pues puede aprobar la reorganización como él la quiera aprobar, ¿cierto? Luego, de forma simultánea a la adquisición de la deuda, la sociedad extranjera compra el 100% de las acciones de la sociedad colombiana. La compra de las acciones se realiza por un precio simbólico, dado que el peso económico de la transacción se realizó con la adquisición de la deuda. Eso obviamente tiene implicaciones tributarias, hay que mirarlo muy bien, pero esa es una forma de... Fíjense que ahí no inyectaron dinero en la compañía, sino lo que hicieron fue de una vez adquirir la deuda directamente de dos acreedores. Estos no les dio tanto miedo que no se terminara el acuerdo de reorganización, entonces fue mucho más directo. Lo compraron las acciones por un precio pues más bajo, simbólico, porque ya le habían metido pues mucho dinero a comprarle esa deuda. Sí. Entonces, en esta primera etapa, la sociedad extranjera suscribe un Debt Purchase Agreement, o sea, la compra de la deuda, con uno de los acreedores prestamistas más grandes de la sociedad colombiana y un Senior Note Purchase Agreement con los tenedores de nota senior de la sociedad colombiana. Dos de los acreedores más importantes le compran a través de dos contratos. Luego la sociedad extranjera obtuvo suficientes votos para impartir la aprobación del acuerdo de reorganización en condiciones favorables. Entonces ahí se compra antes y ya se aprueba el acuerdo de reorganización. Entonces ya tenía el leverage ese que estábamos hablando que tiene un comprador cuando compra a sus acreedores más grandes. Sí. Cuando se adquiere la deuda, compra el 100% de las acciones. El precio pagado simbólico, como hemos visto, la compra de las acciones permitió a los accionistas de la sociedad colombiana liberarse del pago restante de la deuda. Había unas deudas internas, ¿cierto?, a los accionistas, entonces pues ahí ya vuelven y se subrogan. Se asegura la continuidad de la empresa y la entrega de un accionista con capacidad económica para garantizar el pago a los demás acreedores. Entonces ya teníamos ahí dos acreedores importantes, teníamos otros acreedores internos y finalmente se logra tener dinero para pagarle a los otros acreedores. Sí. Se aprueba el acuerdo de reorganización, ahora propiedad de la sociedad extranjera y se recibe la confirmación por parte de la Superintendencia de Sociedades, pero aquí no se acaba, sino se aprueba el acuerdo de reorganización, ¿correcto? En el acuerdo se prevé el pago de las acreencias restantes en un periodo de 10 años y la fusión por absorción entre la sucursal colombiana, de la sociedad extranjera y la sociedad colombiana. Entonces aquí son mucho más valientes en el sentido de que se meten de lleno al proceso, se meten al proceso de reorganización. Primero son acreedores, segundo pagan las acreencias más importantes, compran las acciones, se vuelven 100% dueños de la sociedad y siguen reorganización y no pasa nada. Tienen 10 años para pagar sus acreencias y siguen como negocio en marcha en una sociedad en reorganización, pero con un control ya completo. Sí. Actualmente la sociedad colombiana y la sucursal operan como dos entidades independientes, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de reorganización, la fusión por absorción se debe terminar más tardar en el 2023, va a haber sinergias como cualquier fusión, y la sucursal de sociedad extranjera, una vez culminada la fusión, será la responsable de cumplir lo pactado en el acuerdo de reorganización. Entonces hacen una fusión y entonces ya no es la sociedad colombiana la que cumple, sino la sucursal vía la fusión, y así es que está estructurada esta transacción. Sí. Entonces, nos queda poco tiempo para las conclusiones. Sigue, porfa. Entonces, la práctica ha demostrado, y aquí lo acabamos de demostrar con estas dos transacciones que les acabo de contar,
que las operaciones en cuanto al distress M&A son viables y son efectivas en el contexto colombiano, se pueden hacer, no es la cosa más fácil del mundo, pero es totalmente posible. Las instituciones responden, la superintendencia responde y el proceso mismo de reorganización responde. Brinda oportunidades para que las empresas insolventes puedan recuperarse, que potenciales compradores puedan realizar operaciones que de otra forma no harían, oportunidades de negocio para distintos compradores. El régimen jurídico colombiano permite y fomenta que este tipo de transacciones ocurran, y la parte compradora cuenta con estrategias y formas para mitigar los riesgos de la operación, como lo vimos. Sí hay riesgos, pero se pueden mitigar con una buena estructuración, ¿cierto? Con una buena estructura de la transacción, cubriendo, como en cualquier M&A, cubriendo la posibilidad de cierre. Entonces, en esa medida, pues, mejor dicho, aquí el mensaje es posible, funciona y se llega a feliz término. Sí. Bueno, es eso, pues, entiendo que tenemos 1 hora, y entonces ya se va a acabar, pero todavía tenemos tiempo para preguntas. Sí, si tienen preguntas, levanten la mano, por favor, Sergio, adelante. Muchas gracias. Te pediría si nos puedes profundizar un poco más en las consecuencias tributarias del precio simbólico, que me parece súper interesante en este caso, digamos, el modelo que se escogió en la segunda operación y la elección de un precio simbólico, digamos, por supuesto que reflejaba, pues, que difiere el valor de la compañía. Pues sí, digamos que ahí cuando uno va a comprar unas acciones, tiene obviamente libertad y, digamos, la autonomía de la voluntad de las partes aplica y tienen la posibilidad de pactar el precio que quieran, ¿cierto? Pero entonces no puede ser por debajo de un precio mínimo que establece el estatuto tributario. Entonces, tiene que ser mínimo el 130% del valor intrínseco de la acción. Entonces, es un precio simbólico porque es bajo, pero tiene que ser lo mínimo que dice el estatuto tributario, porque no se puede vender por debajo de cierto precio, ¿cierto? Pero pues seguramente en ese momento el valor intrínseco no está tan alto porque está quebrada. Entonces hay que mirar ahí pues qué implicaciones fiscales tendría, porque uno tiene que comparar el precio de venta contra el costo fiscal de las acciones, que usualmente el costo fiscal de las acciones es muy bajo porque pues son empresas que llevan mucho tiempo, empresas familiares que han adquirido esas acciones hace mucho tiempo, entonces tienen un costo fiscal muy bajo, y cualquier precio de venta que sea el mínimo, pues tendrá que estar sujeto, esa diferencia está sujeta a tributación. Si la tiene más de 2 años, pues será el 10% de ganancias ocasionales. Entonces, pues hay que tener en cuenta el tema tributario a la hora de poner un precio simbólico, porque nunca puede ser cero por temas tributarios. Listo, pues tenemos una pregunta por parte de Juan Gómez. Bueno, ninguno de los dos ejemplos usó la figura nueva de adquisición de acciones cuando los pasivos superan el patrimonio de la compañía. Mi pregunta es si esa situación que creo que fue mencionada en una de las diapositivas, ¿verían ustedes un paralelismo con los beneficios que se han presentado, digamos, de M&A para distress en la presentación? Perdón, pero no te entendí. Cuando salieron los decretos de pandemia de insolvencia, Sí. se permitió que las compañías en las que el pasivo superara el patrimonio fueran adquiridas sus acciones por parte de los acreedores, Sí. en un mecanismo, digamos, de evitar la liquidación judicial y darle pues, a los acreedores el interés de llevar la empresa. Correcto. Y es otro mecanismo de adquisición. Sí. Que Sin tan duda. trastabillado, pero otro mecanismo de adquisición. Quería saber ustedes cómo lo ven, digamos, desde la perspectiva de M&A y de los ejemplos que se han dado y de las sinergias que se pueden generar por ese mecanismo, porque ya es una situación un poco más compleja y se lo estoy dando a los acreedores directamente
la gestión de la empresa, no un tercero que puede ver un activo estratégico en la adquisición de la compañía insolvente. Claro, no, es otra forma, y gracias por traerlo a colación, porque es otra forma muy interesante, digamos, de acabar con ese proceso de reorganización, es que los acreedores pues compren, y aquí el caballero blanco pues son los acreedores. Ahí lo que pasa es que les toca ponerse, por supuesto, de acuerdo, ¿no? Y no es tan fácil que un acreedor, zapatero a tus zapatos, que un acreedor se meta a comprar una empresa, ¿cierto? Y empiece a administrarla y pues no viene bien. Entonces, pues ahí habría que mirar, pero es una gran opción para hacerlo. Lo que pasa es que pues negociar ese contrato de compraventa de acciones es más difícil, tendría que ser bien sencillo, dependiendo qué tan sofisticados, digamos, sean los acreedores, ¿cierto? Para comprar finalmente esas acciones de esa compañía, pero claro que es una muy buena alternativa. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, por parte de Esteban Matallana. Hola, ¿qué tal, Fabio? Daniel. Hola, Lina, ¿cómo estás? Yo tengo Hola. una pregunta de pronto un poco relacionada con la anterior y es también esa alternativa que existe el salvamento, ese salvamento que se puede hacer a la empresa que está en liquidación. Y me gustaría relacionarlo de pronto un poco como ver cuál es el panorama de las grandes firmas hoy en día con lo que está sucediendo en Justo y Bueno y, y ver cómo ese decreto 560, que habla un poco de lo que hablaba la anterior persona, podría ser viable o digamos también ponerlo en términos del Mistrust M&A, qué tan viable podría suceder un rescate de un caballero blanco en estas instancias con lo que está sucediendo en Justo y Bueno. Creo que la pregunta va más un poco como opinión, pero me gustaría Sí. armar como el debate. Yo creo que es totalmente viable, es decir, que se puede hacer. Lo que pasa es que obviamente no es lo mismo comprar una empresa en liquidación que antes de su liquidación, cuando está en proceso de reorganización y simplemente es negociar con los acreedores. Yo creo que esto no va a ser tan fácil, pero digamos que, y no va a ser tan fácil además porque digamos que en una empresa en liquidación obligatoria que está, digamos, controlada por la superintendencia, pues digamos que va a haber mucho menos campo de acción. Entonces, pero no por eso ni lo veo inviable ni lo veo imposible, digamos. Yo creo que esa es una buena oportunidad para, pues aquí sí que el dilema del complejo de superioridad del comprador y del complejo de quebrado del vendedor es aún más grande, porque en este caso pues es tratar de salvar de las cenizas a Justo y Bueno, que seguramente pues lo que vale es obviamente, aquí lo único que vale esa empresa es el monto de las acreencias. Aquí no va a haber seguramente un pago adicional a los accionistas, está en tan mala posición que seguramente va a valer es lo que cueste las acreencias, ¿cierto? Y yo creo que el negocio de retail tiene un futuro gigantesco, ¿no? En Colombia, dado el poder adquisitivo importante que tiene la clase media emergente y la cantidad de, de ciudades intermedias que hay en Colombia. O sea, esto es el paraíso del retail en Colombia. O sea, Dios quiera que sigamos así, que las futuras elecciones no trunquen este bonito mercado que hay de retail en Colombia, pero es muy chévere y tiene un campo gigante. Y yo creo que esta es una de los momentos en que es bien estratégico el target. Tiene ya muchas tiendas montadas, listas, tiene la logística, tiene todo el hard discount montado, que no es nada fácil. Entonces yo creo que es una oportunidad muy interesante. Lo que pasa es que vamos a ver si se logra, ¿no? Porque ya está en las últimas y está en un proceso pues muy difícil. Vale, mil gracias. Perfecto.
Entonces, si no tenemos más preguntas, pues pasaremos a dar conclusión a la charla. Primero que todo, agradecerle gratamente a Lina pues, por esta gran presentación que nos acaba de hacer. Yo creo que hoy todos aprendimos un poquito más sobre qué es el Distressed M&A y pues verlo desde este punto de vista tan práctico también ayuda mucho. De parte del semillero, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que se ha podido lograr a través de este tipo de transacciones y pues esperamos volver a tener en una próxima ocasión aquí dentro del semillero. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego, mil gracias. Chao. Gracias, muy bueno.